Respuesta metabólica al trauma. Un trauma bien se puede definir como una lesión, como por ejemplo una cortada, un golpe, una quemadura, entre otros. El efecto de un trauma desencadena una respuesta inicial por medio del cual se pretende conservar energía en los órganos vitales, como lo puede ser el corazón, pulmones, cerebro y entre otros. Asimismo, retrasar el anabolismo. A esta respuesta inmediata se le conoce como estrés metabólico y es activado por estímulos como alteraciones hemodinámicas. Los primeros cambios siempre son fisiológicos, como el preservar la energía en órganos vitales y activar las tropas del sistema inmunológico para empezar a atacar el trauma, como lo puede ser cicatrización o coagulación de sangre. Al igual se presentan alteraciones hormonales, como la insulina, la hormona del crecimiento y el cortisol. Esta respuesta metabólica es llevada a cabo por 3 fases. La fase 1 llamada fase F o bien fase choque, la fase 2 llamada fase flow aguda, que es la catabólica, y fase 3 llamada la fase flow adaptación, que es la anabólica. Fase EBB, hipodinámica. Esta fase corresponde a una respuesta inmediata a la lesión debido a una pérdida de fluidos corporales que suele durar unas horas. Comienza con una hipoperfusión tisular, disminución del gasto cardíaco y bajo consumo de oxígeno. Asimismo, disminuye la tasa metabólica basal. Se presenta hiperglucemia debido a una resistencia a la insulina por parte del músculo estriado. También existe un aumento del lactato sérico, liberación de ácidos grasos y disminución de la temperatura corporal, que posteriormente, cuando los varorreceptores han detectado la disminución de la resistencia vascular, se produce un crecimiento de la actividad simpática, siendo esta actividad su característica principal de la fase EBB. Yo les voy a hablar sobre la fase flow aguda o catabolismo. En esta fase se incrementa la gluconeogénesis. Esto quiere decir que aumenta la fabricación de glucosa por parte de nuestras células. Dentro del hígado va a ocurrir la glucogenólisis, ya que este cuenta con una molécula muy grande llamada glucógeno, el cual está formado por cientos de miles de moléculas de glucosa. Cuando el organismo necesita glucosa, cada una de estas pequeñas moléculas se desprenden para aportar glucosa a los órganos dañados o de vital importancia. En este momento el cuerpo tiene una resistencia a la insulina, por lo que en pacientes que tienen este problema se les suele administrar insulina para mantener los niveles de glucosa entre 80 y 100 miligramos por decilitro. No solo se ven afectadas nuestras moléculas energéticas, sino que también el cortisol, que es una hormona que secreta nuestras glándulas suprarrenales, específicamente la corteza de estas mismas. El cortisol experimenta un cambio muy fuerte dentro de las primeras 4 horas posteriores a la lesión. Todo esto es para amortiguar la respuesta inflamatoria, el cual es liberado para disminuir un poco de inflamación. Es ahí donde se da el aumento del cortisol, pero ya pasado el tiempo va a haber un descenso controlado del mismo. Fase flow o hiperdinámica. Inicia aproximadamente a los 5 días después de haber ocurrido la lesión y se puede extender hasta los 9 meses. En esta fase se utilizan carbohidratos, aminoácidos y ácidos grasos, es decir, que muchas moléculas provenientes de las células se están degradando para producir energía. O sea que tendríamos un aumento del gasto energético de entre 1.5 y 2 veces en un estado de reposo, lo que genera un consumo mayor de oxígeno y una producción mayor de dióxido de carbono. Al final, llegamos a la reconstrucción de nuestros órganos. Esta fase se llama fase anabólica. Es la fase en donde se reparan todos los tejidos de los que estuvimos consumiendo para obtener energía, en la etapa de necesidad. Alteración hormonal. El ámbito médico ha tratado de explicar y clasificar las diferentes reacciones surgidas y provocadas por alguna lesión orgánica. John Hunter, cirujano y biólogo, menciona que la respuesta del cuerpo hacia la lesión no necesariamente pertenece a un proceso de daño,
sino a un proceso benéfico, ya que el cuerpo trata de recuperar o mantener una homeostasis fisiológica durante el trauma en un intento de cura. La respuesta del metabolismo será de la misma magnitud que el daño que provoca la lesión. Hormona del crecimiento. Se incrementa durante las primeras horas a la lesión y promueve la lipólisis y la degradación, contribuyendo a un síndrome de desgaste en fase crónica. Citocinas. Son proteínas esenciales para la respuesta inmunológica. Activan de manera local en la infección. Erradican microorganismos invasores e intervienen en la cicatrización de las heridas. Algunos ejemplos de traumatismo son lesiones o heridas físicas que sufre el paciente en sus órganos y tejidos. El pronóstico depende totalmente del tipo de traumatismo, la zona afectada y la gravedad. Un traumatismo grave puede llegar a incapacitar a la víctima. Hay diversos síntomas que podemos valorar en el caso de un traumatismo físico, como sería el dolor, la desorientación, una inflamación, dificultad de movilidad. Para diagnosticar un traumatismo será importante una interrogación, una observación y una exploración